Aprovechando que están parados, ahorita me presento y vamos a agradecerle a Dios por este hermoso y maravilloso tiempo en el cual podemos disfrutar de el mejor pan, ¿verdad? Que es el pan de vida. Padre precioso, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es nueva cada mañana. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón anhelante, Señor, de tu verdad, de tu palabra, Señor, con un corazón, mi Dios, que necesita, Señor, de ti cada día. Te damos gracias por el privilegio de poder estar aquí, Señor, para compartir tu verdad, compartir tu palabra, Señor, pero sobre todo, Padre, para que sean abiertos nuestros oídos espirituales, Señor, que sean abiertos nuestros ojos espirituales, Señor, para poder ver las grandezas de tu gloria en Cristo Jesús. Te doy gracias en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de mi amado Jesús, quien es el Cristo de mi vida. Amén y amén. ¿Por qué no dice, Señor Jesús, en esta mañana, abre el entendimiento, que tenga la mente de Cristo, que lleve todo pensamiento cautivo a tu verdad, a tu palabra. Espíritu Santo, dispón mi corazón para comprender, entender tu palabra. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amados? Gracias. Ok. Bueno, pues mi nombre es Roberto Cetina, pastor de León, Guanajuato, igual que mi amado pastor Fabián. Sí, y nos encontramos en una región muy tradicional en cuestión del catolicismo, y Dios nos permitió el poder estar ahí para ir estableciendo su verdad, para establecer el reino de Dios y su justicia, siendo que es lo único que como iglesia tenemos que establecer. Yo soy de la ciudad del Distrito Federal, hoy la capital de México. El Señor me llevó a los 24 años, me llevó a la ciudad de León, Guanajuato, a establecer, a fundar ahí 2 negocios. Y bueno, mi vida realmente siempre como hijo como cristiano, pues era desde pequeño. Yo asistía a la iglesia, asistía a los servicios. No provengo de padres pastores, ni mucho menos. Gracias a Dios, mi papá en estos últimos años ha ido convirtiéndose al Señor, y él, su anhelo es que yo pueda bautizarlo, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito de la trayectoria de mi vida, pero no venimos hoy a compartir o a hablar de mí. Vamos a hablar del único que merece la gloria y la honra, de nuestro amado Señor y Cristo. Cierto es, amados, que Dios lo que nos ha permitido ver en las partes a donde hemos estado, donde el Señor nos ha permitido llegar, donde el Señor nos ha permitido el privilegio de poder estar llevando el Evangelio, el único Evangelio que salva, y vemos cómo realmente se ha perdido o hemos perdido la identidad en Cristo, ¿sí? Podemos ver cómo no hay una definición. Yo veo una iglesia sin definición. Veo a los jóvenes que no tienen esa pasión, ese amor por Cristo, por su verdad, por su palabra. Y realmente me da gusto ver jóvenes aquí, que hay bastante joven, y la verdad que es un privilegio el poder tener jóvenes en nuestras congregaciones. Los jóvenes son un motor importante
para la evangelización del mundo, son un motor importante para alcanzar nuestras naciones, porque son los que van a empujar a los mayores, pero también son los que van a arrastrar a nuestros pequeñitos para poder lograr lo que Dios tiene. Es algo que necesitamos cada día, el poder meditar en lo que Dios quiere y el propósito por lo cual Dios nos tiene aquí en la tierra. Y Jesús, al estar en su ministerio aquí en la tierra, nos enseña en Mateo 16, si me acompañas por favor a las Escrituras, a Mateo 16, versículo 13. Vemos ahí una confesión que hace el apóstol Pedro, y a mí en lo particular esta palabra fue algo que impactó mi vida. Toda la palabra es hermosa, es preciosa, pero algo que hizo que se abriera mi entendimiento fue esta palabra, y ahorita les voy a platicar por qué. Y dice en el versículo 13, la confesión de Pedro: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra de ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen quién era él, Jesús el Cristo. ¿Sí? Ayer escuchábamos a Pastor Fabián hermosamente cómo nos fue llevando a través de la vida de David, que hablaba sobre el Mesías, y que el anhelo de David era realmente encontrarse con el amado, encontrarse con su Salvador, con su Creador, con su Formador. Y nos hablaba hermosamente en el del Salmo 51, del Salmo 52, del Salmo 8, como el hombre, al tenerlo todo, al estar coronado de gloria y de honra, ¿sí?, pierde la presencia de Dios en su vida. Al tener el hombre original, estar bendecido por Dios, pierde todo lo que tenía. ¿Por qué? Por falta de guardar y de cuidar el pacto que Dios había establecido para el hombre. ¿Para qué? Para que pudiera vivir como Dios lo estableció en el Génesis 1 y 2. Y podemos ver cómo en Génesis 3 se pierde el hombre, pierde el pacto, pierde la palabra de Dios, y entonces cae en maldición la tierra a causa del hombre. Entonces, por causa del primer Adán, sabemos, entra la maldición, pero el segundo Adán viene la salvación. Y aquí Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? En mi caso, amados, yo siendo empresario, yo veía la palabra de Dios con lentes o con ojos de empresario, y yo veía la palabra de Dios para una finalidad. Yo quería utilizar la palabra de Dios para yo obtener un beneficio. ¿Qué beneficio? El ser bendecido, ¿sí? Dios me rescató, Dios me salva de compartir un evangelio erróneo, de compartir un evangelio de prosperidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue lo que yo aprendí al ser empresario. Normalmente en las iglesias
hay congregaciones que están enfocadas a ¿qué? A traer empresarios, ¿para qué? Para que puedan en cierta forma creer, ¿sí? En lo que se enseña, no creer en el evangelio realmente, sino creer en lo que ellos quieren enseñar a causa de una manipulación de la palabra. ¿Para qué? Para obtener empresarios y para obtener beneficios. Y yo era uno de esos, ¿sí? Claro que sí, iba yo a la iglesia, me deleitaba en la alabanza, en la adoración, pero mi vida seguía estando vacía. Mi vida realmente no había una conversión. Aunque yo desde joven, desde chico escucho la palabra, como les decía, ¿sí? Pero realmente mi vida estaba vacía. Mi vida no tenía sentido, y el único sentido que yo le veía a la vida era el obtener dinero, el querer tener riquezas, el obtener, ¿por qué? Porque a través de eso uno puede también manipular y uno puede controlar. Y entonces se instruye la palabra en base a ¿qué? Con ojos de prosperidad. Y entonces todo lo que se veía era prosperidad. Y Dios quiere hacerte próspero. Y Él desea que seas prosperado como prospera tu alma, ¿sí? Y como fui creciendo en eso, a la hora de que Dios me pone a compartir, era lo que yo compartía. Pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mí. Y hoy en día, ¿qué es lo que podemos ver en los púlpitos? ¿Qué es lo que se comparte? Se comparten mensajes motivacionales, se comparten mensajes para que estemos bien, para que nos sintamos bien, y no tocamos lo delicado de lo que habla la palabra. ¿Para qué? Para que la gente no se espante, o para que la gente deje de recibir gracia, ¿sí? Siendo que la mejor gracia que podemos recibir de parte de nuestro Señor es su verdad, es su palabra, para que nos lleve a la salvación. Yo le digo a la iglesia, hay veces la palabra ofende, ¿sí? Pero esa ofensa debe ser una caricia para nuestro corazón, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y entonces no debemos de sentirnos ofendidos. Al contrario, debemos de sentirnos agradecidos con Dios, porque Él anhela que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿sí? Y entonces aquí Jesús pareciera que les dice a sus discípulos, ok, han caminado conmigo 3 años y medio de mi ministerio, y los lleva a esa región de Cesarea de Filipos, ¿sí? ¿Por qué era importante esa región de Cesarea de Filipos? Era un campo donde Israel había fracasado, era del César, por eso es Cesarea, pertenecía ya a Roma, pertenecía al emperador. Cesarea de Filipos, cerca de Jerusalén, y esta región la había perdido Israel y la tenía el imperio romano a través del César. Filipos era el gobernante de esa región, ¿sí? Y es ahí donde Israel había perdido el enfoque, había perdido la causa, y entonces Roma la tenía en el yugo, le pertenecía a Roma, donde el dios era Baal Edón, y luego Panea, y ahora habían servido a dioses paganos. Y por eso los lleva ahí nuestro Señor Jesús. Y entonces ahí Jesús les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces contestan, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y aquí podemos ver representado, ¿sí?, movimientos que hoy en día se están compartiendo, movimientos que se están predicando. Juan el Bautista, ciertamente un hombre que había comenzado bien, vivió en el desierto, comía gusanos, vestía de una forma humilde, y Dios lo formó nada más ¿para qué? Para que estableciera el reino de Dios. ¿Y qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos y ¿qué?
y convertíos, porque el reino de Dios se acerca. Y fue un hombre que preparó el camino del Señor, pero fue un hombre separado totalmente de las cosas del mundo. Convertíos y arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. Llega el Señor, Juan lo bautiza, se goza y dice: maestro, es que tú me deberías de bautizar a mí. Pero después, a partir de ahí, pareciera que Juan el Bautista pierde el enfoque por lo cual había sido llamado, y se involucra en algo que no tenía que involucrarse. Empieza a hablar del gobernante. ¿Cuál fue la causa de esto? Pierde la cabeza, ¿verdad? Perdió la cabeza Juan el Bautista, ¿sí? Y entonces empieza un movimiento, ¿sí? Así como vemos movimientos como el de este predicador famoso, Martin Luther King, que fue conocido porque fue el hombre de color que sacó los púlpitos a la calle. Pero ¿con qué motivo sacó el púlpito a la calle? Para promover, ¿sí? Para hacer un movimiento en contra de la raza de color, ¿sí? No para pregonar y predicar que Jesús era el Cristo. Y así podemos ver cómo la iglesia se ha empezado a infiltrar en movimientos sociales, ¿sí? Cómo la iglesia ha querido, en el caso de mi país, ha habido un movimiento, un partido político, donde se mezcló la iglesia, y lo único que pasó es que salió dañada la iglesia. Y a través de esto congregaciones se desintegraron por un partido político. Porque Dios no nos llamó a ser partidos políticos. Dios nos llamó a establecer el reino de Dios y su justicia, a proclamar que Jesús es el Cristo, a proclamar la buena nueva, a proclamar el evangelio. Pero al no conocer realmente el evangelio, es por eso que nos hemos perdido la brújula, hemos perdido la dirección. Y así estaba la gente cuando les preguntó Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice Argentina que es Jesús? Y luego un Elías, y podemos ver movimientos que hacen señales, maravillas, prodigios, milagros. Y entonces la gente está entretenida y la gente va por su milagro. Ven por tu milagro, noches de gloria. Y la gente lo único que busca es su milagro. Porque ahora pareciera que hemos hecho a Dios a imagen y semejanza de nosotros. Se nos ha olvidado que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ahora hemos querido hacer a un Dios a nuestras necesidades. Yo lo llamo hemos querido hacer de Jesús un supermercado, ¿verdad? Aquí antes era un supermercado, ¿verdad que sí? ¿Y a qué veníamos al supermercado? A comprar lo que necesitamos. Y entonces así vemos a Jesús. Yo necesito un milagro, necesito pagar la renta, necesito pagar mi internet, el Sky, la colegiatura. Señor, ayúdame, por favor. Dios, ayúdame. Jesús, ayúdame. Y recibimos el milagro y nos olvidamos otra vez de él. Y así podemos ver ese movimiento como ha jalado gente, ¿sí? Porque la gente quiere nada más sus necesidades, pero no quieren cumplir la voluntad de Dios. No quieren realmente cumplir el propósito por lo cual nuestro amado Señor y Cristo murió. Otro movimiento como Jeremías, el profeta llorón. Movimientos de la gente en mi país, a lo mejor aquí no, pero la gente va a la iglesia a buscar. Y hay gente que vive de eso, déjenme decirles. Gente que se la pasa de una congregación a otra y van y piden prestado, ¿sí? Y van y pastor, deme una despensa, pastor, deme esto. Y vemos a la iglesia como si fuera un banco.
¿sí? Y entonces la gente busca la iglesia para que pueda obtener un beneficio. Jeremías, un profeta, el Señor le daba una instrucción: ve y diles. Señor, no me hacen caso. ¿Por qué? Profeta llorón, ¿verdad? Pues pobrecito, ya entiendo por qué lloraba. A veces así me siento yo como Jeremías. Vamos, Señor, pues es que nada más no veo claro, Señor, con la gente. Pero Jesús no es ni Juan el Bautista, ¿verdad que no? No es Elías, no es Jeremías, y otros movimientos lo ven como un profeta, ¿verdad? Y tenemos una secta, ¿verdad? Que creen que se presentó un ángel, el ángel Moroni, ¿verdad? Bajó, ¿sí? Y le habló a su profeta y les dio. Y así está perdida la iglesia. Hemos perdido nuestra identidad en Cristo. Hemos perdido nuestro propósito. El núcleo del Antiguo Testamento nos llevaba todo al Mesías, que el Mesías iba a venir, el Cristo de gloria iba a venir. Y muchos anhelaban ese regreso del Mesías. Muchos anhelaban realmente ver al Mesías en su tiempo. Y eso es lo que debería de anhelar la iglesia hoy en día, anhelar el regreso de nuestro Señor. Hace poco estuvimos en un campamento de jóvenes, alrededor de 7,000 jóvenes estuvieron en ese campamento. Tuvimos la oportunidad de poder llevar un grupo de 40 jóvenes con el Evangelio de Jesús como el Cristo de nuestras vidas. Y claro que los conferencistas que estaban, ¿sí? Pues hablaban de la pornografía, ya saben, no temas para jóvenes, del noviazgo. Y yo me preguntaba, ¿el hablarle a nuestros jóvenes de eso los irá a salvar? ¿El que no se metan en la pornografía? ¿En que el noviazgo? ¿Que la santidad? Son temas que son importantes, pero que no son lo importante, ¿sí? Y entonces los jóvenes empezaron a moverse en los tiempos libres y les empezaban a compartir a los chavos, empezaban a acercar, y realmente en ese campamento fue hermoso porque empezamos a buscar dentro de esos jóvenes a los dignos, a los que Dios preparó. Pero cierta mayoría de los jóvenes decían: no, es que no quiero que venga el Señor porque tengo que vivir la vida, tengo que disfrutar. Estoy muy joven para que venga el Señor. No anhela. Vemos una iglesia, vemos jóvenes que no anhelan el regreso de nuestro Señor, porque quieren vivir la vida, siendo que la vida es Él, ¿verdad? Y entonces dice: y ustedes, ok, la gente no ha entendido quién soy yo, ¿sí? Pero ahora he dormido con ustedes, he comido con ustedes, he desayunado, he orado, hemos estado juntos en este caminar. ¿Quién dicen ahora? Les pregunta Jesús. Bueno, ¿quién dicen ustedes que soy yo? A ver si ellos habían captado. ¿Quién dicen que soy yo? Les pregunta Jesús. Y solamente contesta uno: Pedro. Tú eres el Cristo, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Solamente de 12, uno. ¿Qué es lo que pasa? Queremos hacer la obra de Dios, pero tenemos que tener realmente la revelación de Dios. Aquí Pedro solamente le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque yo me pregunto, si ellos no tenían eso, ¿qué era lo que estaban transmitiéndole a la gente entonces? ¿Qué era lo que le estaban llevando a las personas? Eran sus discípulos, ¿verdad? Y hoy en día, ¿cómo hace falta realmente hacer discípulos de nuestro Señor? Hay mucho simpatizante. Habemos muchos simpatizantes, donde vemos, es bonito, ay, me gusta, me siento cómodo, la alabanza me hace sentir bien, ¿sí? Y entonces
vemos congregaciones de miles, de 10,000, pero sin discípulos realmente. Y Dios vino a establecer discípulos. Y entonces tenemos que tener esa revelación de lo que Dios estableció y regresar a las sendas antiguas. ¿Para qué? Para que podamos establecer su reino y su justicia. Jesús hacía muchas cosas con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Pero la gente le miraba con la imagen que ellos tenían de Él realmente, pero lo buscaban para que les resolviera el problema. Pero la gente pensaba que era Juan el Bautista, pero Jesús no era Juan el Bautista. En Cuba vimos, hay muchas denominaciones. Ahora que estuvimos en Cuba, es impresionante la cantidad de denominaciones que se han creado en una isla tan pequeña. Porque todas las iglesias de Estados Unidos han entrado ahí, ¿sí? Pero vemos realmente un pueblo necesitado, un pueblo que quiere salir de ahí, un pueblo que necesita de la gloria de Dios. Y Dios nos permitió llevar este evangelio y hoy podemos decir que Cuba está siendo transformada por la gloria de Dios, ¿sí? Pero realmente estaban haciendo movimientos como el de Juan el Bautista. ¿Para qué? Para subsistir. Y entonces se mandaban provisiones, las iglesias mandaban necesidades económicas, necesidades materiales. Pero no estaban llevando la palabra de Dios. No estaban llevando lo correcto. Podemos ver como cuando Simón le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabamos a Jesús, lo exaltamos, pero no le reconocemos como el Cristo, el Dios vivo. Vivimos como una iglesia en la carne y sangre porque no se ha revelado que Jesús es el Cristo. Y hay muchos que dicen ser cristianos, pero no saben el significado de Cristo. Lo que decía el pastor Fabián el día de ayer no es broma. Hay lugares donde piensan que Cristo es su apellido. Jesús es su nombre y Cristo es su apellido. En mi caso es algo que yo leía las Escrituras, leía Jesús en algunas partes, en otras partes Jesucristo, en otras partes ya luego el apóstol Pablo, ¿verdad? En las cartas, Cristo Jesús. Pero yo realmente no sabía el significado porque Jesús era el Cristo, ¿sí? Y creemos que es lo mismo. Pues Jesucristo, ¿qué significa? Es el Salvador. Pero no nada más es el Salvador. Es nuestro Rey, es profeta y sacerdote. Rey por cuanto gobierna nuestras vidas. Sacerdote porque solamente en Él tenemos la redención de nuestros pecados. Y nuestro profeta porque es como dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hemos cambiado esa fuente de vida eterna por agua adulterada. Y esto sucede porque no se está enseñando este evangelio de Jesús como el Cristo. ¿Realmente conocemos a Cristo o vivimos como Él quiere o como nosotros queremos? Pero hemos fabricado un Jesús a la medida y hacemos a Cristo lo que nosotros creemos, no lo que Él es. Y entonces vamos caminando en nuestra vida cristiana, vamos caminando, ¿sí? Y vamos acomodando a Dios donde lo necesitamos, ¿sí? Aquí te necesito, Dios. Pero Él me dice, Roberto, pero tienes que dejar esto, ¿sí? Y no lo dejo y yo sigo mi caminar. Y entonces yo voy acomodando a Dios, ¿sí? A donde yo lo necesito nada más. Y tenemos que salir de ese esquema, amados. Tenemos que movernos como iglesia y salirnos de ese esquema de acomodar a Dios y de hacer a Dios y acomodar a Jesús a como yo quiero. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Y como iglesia nos tenemos que mover de esa posición que es muy cómoda.
Para mí sería muy cómodo hoy haber dormido con mi amada esposa, ¿sí? En mi cama king size, ¿verdad? Donde me puedo explayar, me puedo voltear y no me caigo. Hoy, gracias a Dios por estas bancas que tienen cómo sostenerme, ¿verdad? ¿Sí? Pero tenemos que salir de ese esquema. Aquí los apóstoles, Jesús les pregunta y solamente uno contesta: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús se sorprende y le dice: ¡Guau, Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos! Y algo de lo que debería de clamar la iglesia es para que tengamos esa revelación de parte de Dios. Esa epifanía de parte de Dios para nuestra vida. Para que entonces inmediatamente podamos activarnos y cumplir la obra redentora por la cual nuestro Señor Jesús y Cristo murió en la cruz. Para el ministerio de la reconciliación. Y eso es lo único a lo que la iglesia se debería de enfocar. A pregonar la buena nueva de salvación. Y entonces, aquí Jesús, ¿por qué? ¿Por qué se sorprende Jesús con esta contestación de Pedro? Porque a Jesús cuando entra, ¿verdad?, le llamaba: oh, sana al Hijo, al Dios de David, oh, sana seas al Dios de Israel. Pero él sabía que era nada más de dientes para afuera, no venía del corazón realmente. Y aquí puede ver el corazón de Pedro, y Dios realmente, Jesús realmente se sorprende y le dice: wow, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, y yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, los poderes del mundo, no prevalecerán contra de ella. Y hoy vemos grandes estructuras eclesiásticas, grandes edificios, pero que se están desmoronando, están cayendo, porque han puesto sus ojos en el hombre, han puesto sus ojos en la estructura, han puesto sus ojos en lo material y no en lo que habla el Espíritu. Y eso es de lo que debemos de cuidarnos. Porque la iglesia es aquella que está fundamentada sobre la roca, sobre esta revelación, sobre esta verdad. Me dice un pastor, me dice: no, es que ustedes predican esto como si eso fuera la única forma de salvación. Le digo: ah, caray, ¿hay más? ¿Hay otra forma de ser salvo? Qué tremendo, estamos tan perdidos que ahora creemos que hay otra manera de ser salvos. La palabra es clara. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y esa es la única voluntad del Padre. Mira, acompáñame por favor a Juan 6:39. Y déjame decirte, amada iglesia, que desde que Dios nos bendijo con esta palabra, realmente la iglesia en León sufrió una revolución, ¿sí? La gente empezó realmente a anhelar un cambio, y llevó un proceder a un arrepentimiento. ¿Para qué? Para cumplir. Y ahora vemos jóvenes que están anhelando el regreso de nuestro Señor, gente que realmente, ¿sí? Y aquí está Carmen, que no me deja mentir. Claro que muchos se fueron, una gran parte se fue de la iglesia, pero los que se quedaron, miren, se quedaron bien firmes, bien paraditos, ¿sí? Y Juan, el propósito de Dios, Juan 6:39-40, nos enseña cuál es el propósito. Y esta es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Y esa es la voluntad del Padre, no hay otra voluntad. Y entonces ahí, sobre de eso le dice Jesús a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces ordenó a sus discípulos algo bien importante, que no quiero que perdamos de vista. A nadie digan que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, porque tenía que ser por revelación. Y entonces Jesús les ordena: no se lo digan a nadie. Y es impresionante realmente ver cómo Dios obra en los corazones. En esta última entrada que tuvieron los pastores de Corea a México, fuimos a un estado que se llama Nuevo León, en México, y su ciudad es Monterrey, la ciudad principal, así como Buenos Aires aquí. Bueno, aquí es la capital de la República, ¿verdad? Pero allá en Monterrey tuvimos una reunión con personas, y alrededor de unas aproximadamente 50 personas, solamente una persona desde el primer día, ¿sí?, empezó a ser impactado por esta palabra. Y esa persona era un pastor con una trayectoria de 40 años, donde él pensaba que iba a venir a escuchar lo mismo, un método, una forma, porque hemos hecho del Evangelio un método, hemos hecho del Evangelio una forma. Y hoy a raíz de eso podemos ver cómo ahora se vive del Evangelio, no para el Evangelio, ¿sí? Y entonces utilizamos los métodos, las formas para obtener recursos, para obtener financiamiento. Y es triste ver cómo a la gente ya hoy en día, así como la globalización, todas las empresas ven en la persona un signo de pesos, ¿sí? Así podemos ver cómo eso está infiltrado en la iglesia. Y ahora se ve a la iglesia, ¿con qué? Con signo de pesos, para obtener recursos, para hacer megaconstrucciones, para hacer deseos del hombre y no el deseo de Dios. Y tenemos que salir de eso, iglesia. Tenemos que movernos. Dios nos ha dado algo hermoso que es su palabra, que es su verdad, y que tenemos que pararnos en esa verdad y ser columna y baluarte de la verdad, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Tenemos que ser esa columna y baluarte de la verdad y defender esa verdad para cumplir la voluntad del Padre, para que vean al Hijo y crean en Él. El único evangelio que salva es creer en Jesús como el Cristo de nuestras vidas, y no movernos del mensaje. Tenemos que cuidar este mensaje. Por eso el apóstol Pablo decía: hay que ser columna y baluarte de la verdad. Judas en su carta decía: les encarezco, les encargo que guardemos fervientemente esta fe que ha sido dada a los santos una sola vez y para siempre. Ya nos ha sido dado a esa verdad, pero tenemos que cuidarla. A nuestras generaciones, a nuestros niños, les tenemos que enseñar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Y entonces no movernos de ahí. Ahora puedo entender lo que Dios le dijo a Josué: no te muevas ni a diestra, Josué, ni a siniestra. Este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida. El que permaneciere. Y entonces tenemos ya una permanencia, pertenecemos a Cristo y no nos tenemos que mover de ahí, porque eso es lo que va a salvar esta nación. No un profeta, no un predicador famoso, no una denominación grande o fuerte, ¿sí?
En mi país veo pastores que van a Estados Unidos a buscar al predicador que está de moda, al que le está funcionando, porque pensamos que el que tenga mucha gente es porque está funcionando, ¿sí? Y no es así. Tenemos que correr a esa fuente de agua viva. Pero también no nada más es correr, es cumplir su voluntad, hacer que la gente vea. ¿Y cómo va a ver? A mí me llama aquí la atención algo. Dice en el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Cómo van a ver al Hijo? ¿Cómo creen que lo van a ver? A través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio. ¿Pero cuál testimonio? ¿De una vida moral o profesional o ética? No, corriendo a hacer la evangelización, ¿sí? Corriendo a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, discípulos a las naciones, ¿sí? Y esa es la forma en la que la gente va a anhelar ese regreso de nuestro Señor, va a anhelar realmente lo que Dios, por lo que Dios nos mandó a hacer. Y entonces podemos entender qué es la salvación realmente. Que a través de del Mesías, del ungido de Dios, Rey, profeta y sacerdote, mi Cristo de gloria. Y entonces el apóstol Pablo decía con todo su corazón: amados, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y yo en toda mi vida de cristiandad no he visto un crecimiento en una familia, en un hogar, en la vida de una persona, ¿sí? Como lo he visto ahora con el Evangelio. ¿Sí? He visto realmente vidas transformadas, jóvenes transformados, familias transformadas por el Evangelio. Porque hoy se habla de tanto el Evangelio. Hubo una persona que le dice a un joven: ¿sabes qué? Mira, es que léete el Evangelio, lee el Evangelio. Y llegó y me dice: oye, pastor, es que me dijeron que leyera el Evangelio, pero no lo encontré. Le digo: ¿cómo que no lo encontraste? No lo encontré. ¿No sabes cuáles son los Evangelios? No sé cuáles son los Evangelios. Busqué Evangelios, él buscaba Evangelios. Digo: no, pues Lucas, Juan, Mateo, Marcos. Pero ni siquiera ese es el Evangelio. El Evangelio es que crea que Jesús es el Cristo y enseñarle por qué Jesús es el Cristo. Ese es el Evangelio que la gente tiene que conocer. Hoy pensamos que el Evangelio es salir a la calle y montar un grupo de alabanza y cantar alabanzas, pero la gente no va a ser transformada por la alabanza. O damos comida o damos ropa y dejamos un tratadito ahí. Eso tampoco es el Evangelio. O regalamos Biblias, ¿sí? La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo y el menos leído, ¿sí? Y regalamos Biblias y pensamos que eso es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Y decía el apóstol Pablo: a través de la locura de la predicación del Evangelio es como la gente obtiene su salvación. Es esa primera predicación que tuvo el apóstol Pedro. Ciertamente, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y se convierte en 3,000. ¡Wow! Y eso es lo que se tiene que predicar.
Y la gente tiene que saber por qué Jesús es el Cristo. En muchos lugares, todavía en México, en Estados Unidos, ¿sí?, se le da nada más alabanza a Jesús, 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 Jesús. Y se olvidan del Cristo de la gloria. Jesús 100% hombre, Cristo 100% Dios. Por eso Jesús es el Cristo. Como explicaba el pastor Fabián, nuestro oficio es ser pastor. Mi oficio es ser pastor. Tengo mi nombre, pero mi oficio es ser pastor. Jesús es su nombre, es el Salvador, pero el Cristo es su oficio. Y entonces, a través de ese Rey, Él rige tu vida, Él gobierna tu vida. Él es el que pelea la buena batalla por ti. Es nuestro profeta, porque a través de su agua, dice la palabra que esto es agua purificadora. Purifica nuestra alma. Y es nuestro sumo sacerdote, porque Él ya pagó por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. ¿Sí? Eso no es permiso para pecar, jóvenes. ¿Sí? Porque dice la palabra en las cartas de Juan: todo aquel que practica el pecado es del diablo. Claro que seguimos pecando porque nos resbalamos, pero ya no corremos al pecado. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que reconozcamos esto? Acompáñame por favor a Primera de Juan. Versículo 4, 5 y 6. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le conoció. Hijitos, nadie os engañéis. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Él es el Cristo. Por eso Él apareció, el Mesías. Y Dios lo puso en un cuerpo que se llamó Jesús. Y entonces ese hombre que es Dios, ese hombre muere en la cruz. Y no es por la cruz. La cruz fue una profecía que tenía que hacerse maldito en el madero. Y que todo lo que hizo Jesús es para demostrar que Él era el Mesías. Más de 300 profecías para demostrar que Él es el Mesías. Nacido de una virgen, vendido por 30 monedas de plata, tenía que morir en el madero, tenía que ser sin pecado. Y entonces todo lo que se manifestaba en la vida de Jesús era para demostrar que Él era el Cristo, Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No sé cómo voy en tiempo. ¿Andamos en tiempo, Mu? Perdón, no me fijé, porque aquí nos podemos seguir toda la mañana. ¿Están bien? Bien. ¿Sí? Y entonces, ese es el mensaje que daba la iglesia primitiva. Solo ese mensaje daba la iglesia primitiva, no había ni un mensaje más.
¿Qué era lo que tenían que proclamar? Que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Y la conclusión de esto, amados hermanos, es que no tenemos que perder el pacto. Tenemos que creer en Jesús como el Cristo. Acompáñame a Juan 7, por favor. Juan 7, del 25 al 31, por favor. ¿Este es el Cristo?, se preguntaban. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conoceréis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Y entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque no había llegado su hora. Y muchos de la multitud, ¿qué dice? Creyeron en él, pero decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. Y creyeron en Jesús, creían en Jesús, por lo que hablaba, por lo que decía, pero ignoraban que él era el Mesías, que él era el Cristo prometido. Cuando venga el Cristo hará mayores cosas que las que hace este hombre, que las que hace él. Y entonces así vamos en nuestro caminar cristiano. Confesamos a Jesús, alabamos a Jesús, adoramos a Jesús, proclamamos a Jesús, pero no declaramos que él es el Cristo. Y no lo confesamos como el Cristo. Por eso dice que no hay salvación, que solamente en el nombre, que es sobre todo nombre, ¿sí? Y su nombre es Jesús, quien es el Cristo. Amén. Y eso es lo que tenemos que proclamar, eso es lo que tenemos que confesar. Porque la gente quería en ese Jesús. Amaban a Jesús. Hay una parte donde Jesús llega con esta Marta, cuando muere su hermano Lázaro, ¿sí? Y Marta, la que primeramente está afanada, se conoce a Marta, ¿verdad? Conocemos a Marta, ¿por qué? Por sus afanes, que estaba afanada. Y vemos a una María que estaba sentada a sus pies del Maestro, y que había escogido la mejor parte, porque cuando las cosas son bonitas, ¿sí? Es bonito estar a los pies del Maestro, a los pies del Mesías, pero cuando llega la prueba, cuando muere Lázaro, María se encontraba llorando adentro, y llega Jesús, y sale Marta a recibirle: Maestro, es que si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Ay, Marta, ¿tú sabes quién soy yo? Sí, Señor, tú eres el Cristo. Y lo confiesa Marta. Entonces ve y háblale a María, córrele, ¿sí? Pero le dice: Marta, ¿qué no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? Y el que cree en mí vivirá. Sí, Señor, yo lo sé. Si tú eres el Cristo, pues ve y díselo a Marta y háblale. Y manda a Marta a hablarle a María, porque es ahí donde, cuando viene la prueba, realmente donde se te va a manifestar el Cristo de gloria.
Y a muchos como cristianos no nos gustan las pruebas. Y hoy se está moviendo ese espíritu de engaño en las iglesias, donde se hacen súper cristianos, donde se lleva a la gente a creerse superhéroes, superhombres, ¿sí? Pero cuando viene la adversidad, cuando viene la prueba, se retiran de la iglesia. ¿Y quién tiene la culpa? Dios. Porque no se les está predicando lo que es el evangelio. Y entonces en ese momento va Marta y le dice: María, el maestro ya llegó, el maestro te habla. Y muchas veces pensamos que Jesús lloró porque había muerto su amigo. No, Jesús no llora porque había muerto su amigo. Jesús llora por su incredulidad, por la incredulidad de la gente. Llora porque no lo estaban reconociendo como el Mesías, como el Cristo. Y veía la incredulidad en sus mismos discípulos. Y Jesús llora. Así como lloró por Israel: oh Israel, si hubieras conocido el tiempo de tu visitación. Y eso es lo que necesitamos como iglesia. Necesitamos conocer el tiempo de la visitación del Señor. Ahorita el Señor está llamando a la iglesia. Ese versículo no es para la gente inconversa. Ese versículo de Apocalipsis no es para los que no conocen. Dios está tocando a nuestro corazón. Hey Roberto, ¿dónde estás? Ábreme. Aleluya. Y ahorita le está tocando los corazones de las personas. ¿Será que se lo irás a abrir? ¿O seguiremos igual de pasivos? Y que la gente se pierda sin conocer al Cristo de la gloria. Porque este evangelio tiene que llegar a toda Argentina, a todo Buenos Aires. Y ha venido a esta casa a tocar la puerta. Hey, aquí estoy. Para manifestarse. Pero no para buscar a un Dios que resuelva mis problemas. Él ya resolvió tu problema eterno. Él a eso vino, consumado fue, hecho está. Tu problema ya no es problema. Y entonces el problema de Buenos Aires no es el gobierno, el problema de Buenos Aires no es la pornografía, no es la economía. El problema de Buenos Aires es que está separado de Dios. Ese sí es un problema. Entonces, ¿por qué nuestra oración es: Señor, cambia al gobernante, Señor, toca a nuestros gobernantes? No, Señor, manifiéstate en tu iglesia, manifiéstate en nuestras vidas para proclamar tu verdad, para que los gobernantes conozcan que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y puedan arrepentirse. Y eso es lo que necesitamos hacer como iglesia. ¿Quién dice Buenos Aires que es Jesús? Buenos Aires, Argentina, es un país donde ha dado muchos predicadores internacionales. ¿Pero qué están predicando esos predicadores internacionales? ¿Qué está predicando Dante Gebel? ¿Qué están predicando? Y nosotros tenemos que ayudar a la iglesia. Tampoco somos un grupo que nos la pasamos juzgando o criticando, no, eso que Dios se va a encargar. Pero lo que sí es que tenemos que ayudar a la iglesia, tenemos que ayudar a los pastores, tenemos que bendecir a los pastores, tenemos que llevar y proclamar y buscar las puertas para que los pastores escuchen la verdad. Porque también andar juzgando, criticando, uno habla de esto y este le critica al otro y este le critica al otro, eso tampoco es compartir el evangelio. Tenemos que llegar a los corazones. Dios quiere tocar, Él desea, ese es el anhelo de Dios, que nadie se pierda. Que de aquí donde estamos ahorita, que nadie de los que están aquí se pierdan, sino que procedamos al arrepentimiento realmente. Pastor, pero yo estoy arrepentido.
Sí, entonces accionarnos, ¿sí? Salir a las calles a pregonar. Hemos caído en una comodidad como iglesia, en 4 paredes. Nos sentimos bien, ¿sí? Había un rey en Isaías 39. ¿Me acompañas, por favor? Y a mí me da tristeza esta palabra. En una ocasión el Señor me la dio para mí. Y habla del rey de Ezequías, que había perdido todo. Y entonces Dios manda a hablarle a Isaías, a hablarle a este rey. Y dice en el versículo 5. ¿Cuál es el pasaje? Isaías 39, versículo 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que serán llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, y ninguna cosa quedará, dice Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Sí? Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. O sea, había perdido todo. Sus hijos iban a ser eunucos. No iba a haber fruto. Pero habrá paz en mis días. Y así vemos una iglesia conformista. Mientras yo esté bien, mientras yo adore, vengo a la iglesia y entonces estoy sobreviviendo, nada más. Por lo menos habrá paz en mi día y yo estaré bien. Pero todo lo que Dios le había dado a este rey, Satanás se lo quitó, se lo arrebató. Y Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, ¿verdad que sí? Y predicamos reyes y sacerdotes Tenemos que levantarnos, iglesia hermosa. Este es un mensaje de exhortación, como decía el pastor Fabián. Es un mensaje de exhortación a la iglesia. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Y cuando lo creamos, entonces, ¿qué salimos? A proclamar que Jesús es el Cristo. No nos podemos quedar. Tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Sí? Judas. Este pasaje de Judas. Acompáñame a Judas, por favor. Nada más tiene un capítulo. Del 3 en adelante nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortando que contendáis, que peleéis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los desde que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesús y Cristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿A quiénes destruyó? A los que no creyeron. Él ya pagó por todos, pero a los que no creyeron los va a destruir. Y luego dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales desde la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y a los ángeles que estaban con él no los perdonó,
¿sí? Pero esos impíos están porque ya estaban preparados, ya estaban destinados para esta condenación eterna. Así como los hijos estamos ya destinados desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Estos también están destinados, pero que ya están infiltrados, están dentro de la iglesia, ¿sí? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pelear. Esta es una batalla, esta es una pelea, ¿sí? Directa. ¿En qué? En realmente defender esta fe. ¿Cuál fe? La fe que vence al mundo. Acompáñame a 1 de Juan 5:1. Esta es la fe que vence al mundo realmente, ¿sí? Esta es la única manera en la cual vamos a vencer al mundo. 1 de Juan 5:1 nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también a aquel que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo del Dios. Amén. Y esa es la fe que vence al mundo. ¿Y cuál es el mandamiento? Ir a todas las naciones predicando y haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerden, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos que cumplir Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino. ¿En dónde? En todo el mundo, a todas las naciones. Y otra vez dice, y yo estoy, ¿para qué? Para que venga el fin, ¿sí? Y entonces aquí ya nos habla de una acción. Ya no es de, bueno, vamos a orarlo. No, es oración, orar y accionar. Porque el que cree realmente se acciona, ¿sí? El que no viene, recibe gracia, está sentadito y está bien, gloria a Dios. Llegará su tiempo, llegará su momento. Pero si hemos creído, tenemos que salir a buscar, orar por esas puertas, como oraba el apóstol Pablo. Señor, que se abra puerta grande. No que se abra una puertita, o que se abra ahí cualquier puerta, no. Padre, que se abra puerta grande, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar tu evangelio, para cumplir con tu palabra. Y entonces la iglesia, ahorita vamos a ver, en estos años, amado, vas a ver una transición de la iglesia. Una iglesia que va a empezar realmente a cumplir el plan y el propósito de Dios, porque hecho está, escrito está que así va a ser, ¿sí? Y vas a empezar a ver un nuevo mover. La pregunta aquí, o nos quedamos o nos unimos a lo que Dios está haciendo, ¿sí? Dios le dijo a Josué, mira que te encargo que te esfuerces y seas valiente. Mira, Josué, que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Porque hay que ser valientes para llevar esto. Porque esta palabra rompe y va directamente contra los reinos de ciertas denominaciones. Y les pega para esos pastores que son idolatrados, ¿sí? Y hay que ser valientes para llevar el evangelio. Vamos a ser vituperados, vamos a ser perseguidos, ¿sí? Vamos a ser ofendidos, vamos a ser tachados. En mi región empezaron a decir, no, es que esto es herejía. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de Dios, ¿sí? Porque han puesto su mirada en otros intereses y no en el único interés. Entonces, como no les funciona, como para ellos no les es útil, es herejía. Así como le dijeron al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y qué les dijo Gamaliel? No nos hallemos estar peleando contra Dios. Si esto va a funcionar, entonces va a prevalecer y no va a ser como los otros que
que terminan. Entonces tenemos que levantarnos, amada iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Perdón si, como dijo el pastor Fabián, si mencioné alguna palabra a lo mejor ofensiva, no es la intención de nuestro corazón, que nuestro español yo sé que es muy diferente, pero tenemos que reflexionar. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Es un Jesús que nada más satisface mis necesidades? ¿O es un Jesús que nada más lo quiero para cumplir un propósito, una meta, para llegar a un estatus o para llegar a una posición? ¿O es un Jesús que tengo que proclamar que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, y que fuera de Él nada hay? Dice la palabra que hemos sido llamados para la alabanza de su gloria, que somos constituidos en Él, por Él y para Él, y que Dios todo lo que creó, lo creó para Él. Así que Él es el único que merece la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Que podamos reconocer que Jesús es el Cristo de gloria, que Jesús es el Cristo de nuestra vida, Señor, y que solamente en Él podemos obtener redención en nuestra salvación, Señor. Que podamos cada día el proclamar tu verdad, el hablar tu evangelio, Señor. El único evangelio, Padre, que salva, Señor. El evangelio de que conozcan realmente por qué Jesús es el Mesías, por qué Jesús es el Cristo. Ese Cristo en el cual, Señor, Él pagó en la cruz, ahí en el madero, Señor, y recibió los pecados de toda la humanidad, Señor. Y que entonces realmente vino a pagar mi problema fundamental, que era que yo estaba separado de ti, Señor, y que ahora yo a través de Él, a través de su sangre del Cordero, Señor, obtengo redención de mis pecados. Y entonces puedo vivir una vida en libertad, Señor. Una vida para proclamar tu verdad, una vida, Señor, para compartir tu verdad, para compartir el evangelio a todas las naciones, Padre precioso. Bendigo esta congregación, a su pastor, para que el Señor se cumpla el propósito por el cual tú nos mandaste a este lugar, Señor. A ti te plujo, Señor, traer esta verdad aquí a esta casa, a este hogar, Señor, para que entonces podamos comprender y entender que tú eres el Cristo de gloria, que tú eres el Mesías esperado, Señor, pero que se hablaba que venías, llegaste, te estableciste, demostraste que tú eras el Cristo, y ahora, Señor, hay que proclamarlo a todas las naciones. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.